Bueno, pues buenas noches tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestra cuarta lección, las enseñanzas de Jesús, la ley y el evangelio. Vamos a iniciar nuestra clase de este día con una oración. La tenemos ahí en la pantalla. Oremos. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y acerca del gran amor que la Santa Trinidad tiene para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de aprender más y más del mensaje vivo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, entonces vamos a iniciar con las preguntas de repaso del video que tuvimos de tarea. Ahorita no se está escuchando mucho ruido, entonces si se llega a escuchar mucho ruido, silenciaré todos los micrófonos, pero por el momento creo que estamos bien. La primera pregunta, ¿cuál es el tercer mandamiento? El ¿Ray? tercer mandamiento, pues sería porque en 6 días... Acuérdate del día de reposo. Sí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en él hay, y reposó en el séptimo día, por lo tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, entonces, como dice Ray, acuérdate del día de reposo para santificarlo, ¿no? ¿Ven? Siguiente pregunta. ¿Qué dice Mateo 4:4 y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios? No Jorge. solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ok, muy bien. ¿Y qué nos enseña acerca de la palabra de Dios? Jorge, levanta la mano. ¿Qué es alimento? ¿Sí? Pues yo consideraría... Sí. Aló. A ver, ¿quién ponemos primero? Bueno, tengo la mano de Nidia, por favor. Sí, que la palabra de Dios, como así necesitamos el alimento diario de cada comida, también la palabra de Dios es un pan de vida para nuestro diario vivir. Ok, muy bien. ¿Alguien más iba a hablar? Ok, entonces, siguiente, Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en la comida física es importante, como decía el video, es algo necesario para nuestra vida, ¿verdad? Decía ahí los días aproximados que tenemos o que un ser humano puede alcanzar a vivir sin el alimento y que es mucho más corto el tiempo que podemos pasar con vida sin el agua. Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, que es también el alimento para nuestra, como tenemos ahí, la palabra de Dios satisface nuestra necesidad más profunda, es nuestro alimento espiritual. Según la cita de Martín Lutero, ¿cómo santificamos el día de reposo? Manuel Cornejo, por favor. No, yo quería hacer un comentario con respecto a la pregunta anterior. Ok, por favor. Siempre he comparado, sí, quiero hacer un comentario con respecto a lo que se comentó anteriormente. El cuerpo necesita alimentarse físicamente 3 veces al día para estar fuerte, para poder realizar nuestras actividades. De la misma manera, nuestro espíritu necesita alimentarse. Por lo tanto, Dios demanda que nos alimentemos a través de su palabra. Ok, muy bien. Sí, bueno, antes de mi comentario, Patricio Rivero, por favor. Solo quería argumentar a lo que, ¿no es cierto?, nos dice Martín Lutero, que debemos, ¿no es cierto?, temer, ¿no es cierto?, y amar a Dios y
y respetar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Ok, sí. Porque él hace alusión que no es quizás como lo dice la ley antigua de ese día no poder hacer nada, sino que básicamente nosotros debemos tener como una intimidad más profunda con Dios en ese día. Ok. Sí, muy bien. Una de las cosas que iba a comentar también en cuanto a lo que nos acaban de decir, en cuanto a la alimentación, es, un ser humano puede vivir varios días sin haber sin tener el alimento. Pero el alimento que como es necesario para nuestro cuerpo, si pasamos simplemente, si nos pasamos de las horas de la alimentación, nuestro cuerpo lo resiente, ¿verdad? Nuestro cuerpo empieza a sentirse débil, empieza a sentirse fatigado, cansado. En lo personal, a mí, si me paso algunas horas del horario de comida, empieza a dolerme la cabeza, entonces es algo que es necesario. Y entonces, cuando hablamos del alimento espiritual, necesitamos ese alimento constante. Y desafortunadamente, tal vez lo vamos a ver un poquito más adelante, pero desafortunadamente a veces lo vemos como, es alimentarnos de la palabra de Dios es solamente hasta el domingo. Y de ahí toda la semana nos pasamos sin el alimento, pero es necesario todos los días el alimento espiritual. Jorge, por favor. Era algo similar a lo que está usted comentando, pastor, hermanos. En el video nos hacían la indicación que, bueno, es muy importante tomar el día de reposo, guardarlo, acordarnos de él, pero que a Dios siempre que alguno de sus hijos se presenta delante, presentando, habla alguna resta, algún tiempo de comunión, oración, siempre va a estar dispuesto el Señor. Ok, O sea, es importante tener en cuenta el día de reposo, pero como usted decía, de lunes a sábado, de lunes a domingo, días en tiempo, es estar de la presencia de Dios. ok. A veces, yo sé que no hay tiempo. En algunos lados enseñan que son 2 horas al día, ¿no? Como lo que dicen que es el 10% de las 24, en fin. Pero yo creo que lo importante es estar en cosas importantes. Sí, sí. Y esa es a veces una excusa que damos la mayoría de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? Es que no tenemos tiempo, pero si nos ponemos un poquito rigurosos en el uso de nuestro tiempo, ¿cuánto tiempo pasamos viendo la televisión? ¿Cuánto tiempo, especialmente, bueno, ahorita ya no hay partidos, pero cuando hay partidos de fútbol, nos pasamos todas esas 2 horas o un poquito más ahí pegados a la televisión, ¿verdad? Y decimos, no tengo ni 5 minutos para estudiar la palabra de Dios. Sí tenemos, pero no podemos, no sabemos aprovechar el tiempo en la mayoría de las veces. Ok, entonces vamos a la cita. El significado del mandamiento en el catecismo dice que debemos temer y amar a Dios, de modo que no despreciemos su palabra ni la prédica de ella, sino que la consideremos santa, la hagamos y la aprendamos de buena voluntad. Entonces, este mandamiento se enfoca en la palabra de Dios. Cuando Martín Lutero está enseñando esto y escribiendo este catecismo, está enfocándose en esta palabra de Dios y diciendo, es necesario que nosotros no la despreciemos. Más adelante vamos a ver un poquito cómo podemos despreciarla, cómo a veces la hemos despreciado, y dice que la consideremos, por el contrario, la consideremos santa, la oigamos y la aprendamos de buena voluntad, de buena gana. Este punto también lo vamos a ver un poquito más adelante, pero para no olvidarlo, aprenderlo, escucharlo de buena voluntad, es algo que a veces es complicado cuando, por ejemplo, cuando yo era niño a veces era un poquito difícil ir a la iglesia porque es como que son cosas para adultos y como que ya quiero que se termine porque después voy a jugar con los otros niños.
o cosas así, ¿verdad? Entonces, de adultos pasamos a tal vez a jugar, a estar pensando, ya quiero que se acabe el servicio de oración porque pues tengo actividades en la casa, porque tengo que ir con la familia. Y entonces a veces no ponemos el énfasis en la palabra de Dios, sino a veces lo vemos como un cumplir. Y no es solamente es un cumplir, sino es ir, aprender, escuchar de buena voluntad. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito principal de la ley de Dios? Alejandro Gordillo. Bueno, la ley nos entristece cuando vemos que no hacemos lo que Dios quiere que hagamos por nuestra falta de apreciar lo que Dios hace por nosotros. Ok. Sí. Jorge. Es una preparación para el mensaje de un Salvador, hermano. Ok, perfecto. Eso es lo que estábamos buscando principalmente, porque cuando la ley nos muestra que somos incapaces, que no podemos hacer absolutamente nada, que no podemos llegar a Dios, que no podemos salvarnos, entonces nos hace ver la necesidad de un Salvador, entonces nos prepara para el Salvador. Rae Rivera, por favor. ¿No? Entonces, nuevamente tenemos que recordar, la ley como espejo nos muestra nuestros pecados, nos muestra lo pecaminosos que somos, nos muestra cada falla, cada defecto que nosotros tenemos. También vemos, vemos nuestro pecado y como dijimos, es la preparación para el Evangelio, para que podamos apreciar el Evangelio. Esto es importante e interesante porque si nosotros llegamos a la gente y les decimos, es que Jesús te ama, es que Jesús se sacrificó por tus pecados, se sacrificó para que tú estés bien. A veces la gente va a decir, pues, ¿y yo cuál pecado tengo? O yo no tengo necesidad de que alguien se sacrifique por mí, ¿verdad? O Entonces, yo no se lo pedí. o yo no se lo pedí, exactamente, es otro punto. Entonces, la gente, nosotros necesitamos ver nuestra condición, necesitamos ver que sí necesitamos de un Salvador y por eso la ley nos prepara para el Evangelio. Siguiente pregunta, ¿por qué es el Evangelio buenas noticias? Porque nos habla de la salvación, ¿Ok? que es Sí. gratuita Sí. y no podemos lograrla por nosotros, nadie. Solo podemos agradecer y queremos agradecer, pero Ok. es por gracia. Sí, muy bien. Entonces, son buenas noticias porque la ley nos hace ver nuestra necesidad y el Evangelio nos suple esa necesidad, ¿verdad? Manuel Cornejo. Sí, porque nos anuncia que la salvación es a través de Jesucristo. Exactamente. Ese es el punto también importante, que nosotros podamos ver la salvación es a través de Jesucristo y no es a través de lo que yo logré hacer. Si fuera a través de lo que nosotros logramos hacer, ¿estaríamos todos seguros de que podemos alcanzar la salvación? No, No, ¿verdad? Porque nos dice Dios, tienes que cumplir perfectamente todo esto, todo lo que yo te pido. Y entonces encontramos que, pues ya vimos, primero y segundo mandamiento, no los podemos cumplir. Tercer mandamiento, pues estamos viendo que también no lo podemos cumplir. Entonces, son buenas noticias al decirnos, no puedes, pero Dios envió a su Hijo para que Él lo cumpla por ti, en tu lugar. Por todos nosotros. Entonces, nuevamente, nada depende de nosotros. Jesús como nuestro sustituto al cumplir perfectamente la ley por nosotros. Y tenemos esa garantía de la vida eterna. ¿Por qué es una garantía? Porque Jesucristo sí cumplió perfectamente en nuestro lugar. ¿Preguntas hasta aquí sobre el video y las preguntas de repaso? No. Ok. Entonces vamos al cuerpo de la lección. Primeramente tenemos la primera imagen y nos habla acerca de Moisés, que es el líder de los
israelitas y cuando salieron de Egipto, en Deuteronomio 32:47, habla uno de sus últimos mensajes, dice, no se trata de palabras sin sentido, sino que se trata de su propia vida. Y esta es una declaración bien importante, central. ¿Por qué? Porque no está diciendo que los mandamientos, que lo que nos ofrece Dios, se trate de algo sin sentido, de algo que querramos cumplir solamente por cumplir, o que Dios nos esté poniendo simplemente mandatos para cumplir, sino dice, se trata de su propia vida. Entonces, ahora que estamos estudiando el tercer mandamiento y hablamos acerca de la palabra, acerca de nuestra relación con la palabra de nuestro Dios. La siguiente diapositiva tenemos que en el tercer mandamiento podemos encontrar, y bueno, de hecho, si la primera parte de la imagen tenemos una persona viendo hacia el cielo, viendo todo la inmensidad del universo en una pequeña porción, podríamos decir. Y nosotros podemos ver a través de la naturaleza que existe Dios. ¿Cómo es que nos damos cuenta que existe Dios a través de la naturaleza? Pues nosotros vemos que todo tiene un orden bien fijo. Nosotros vemos que no solamente están hechas las cosas como alá y se va, ¿verdad? Algunos dicen en las diferentes teorías, pues el universo llegó a existir por una explosión, el universo llegó a existir simplemente como casualidad, pero una persona hace tiempo me decía, si agarramos un vaso lleno de arroz y lo aventamos, se hace un total desorden, ¿verdad? Pero cuando vemos la naturaleza de Dios, encontramos que todo tiene un orden, todo tiene su punto, todo tiene un orden específico, incluso nuestros propios cuerpos, ¿verdad? Vemos a nosotros mismos y vemos aún a pesar de que tenemos pecado, vemos una perfección, una buena forma de coordinación. Yo a veces pongo una imagen en las reuniones aquí o en las clases que tenemos aquí, en que nosotros no necesitamos estar pensando, tengo que mover el brazo para moverlo, ¿verdad? Sino simplemente decimos, voy a mover el brazo, o a veces casi sin pensar, simplemente lo hacemos, ¿verdad? Porque tenemos una gran coordinación y eso es algo que Dios hizo con una gran exactitud, con una gran perfección. Alejandro Gordillo. Es que, por ejemplo, una vez me dijeron, es que, o sea, si Dios no hubiera organizado el mundo, las cosas no serían así, porque las cosas no van espontáneamente a querer organizarse ni a formar todo lo que se ha formado. Porque si tú te vas de tu habitación y vuelves dentro de 10 años, no la vas a encontrar más ordenada y más limpia y más mejor organizada de lo que estaba, sino cuando tú llegues muy probablemente vas a encontrar todo desorganizado, no vas a encontrar las cosas en su lugar ni nada, porque las cosas no tienden al orden, realmente las cosas tienden al desorden. Y hubo alguien que organizó todo en el universo, que ese es Dios. Sí, correcto. Y cuando nosotros vemos esta organización de Dios, podemos ver un Dios ordenado, podemos ver a un Dios que hace bien las cosas y aprendemos algo acerca de Dios en cierta forma, en partes. Y por eso si vemos las civilizaciones antiguas, al ver la naturaleza, al ver todas las cosas, siempre decían, hay algo que hizo todo esto. Y tenían diferentes dioses para diferentes cosas, ¿verdad? Si vemos hacia el fondo de nosotros, incluso podemos ver aún nuestro pecado. Tratamos a veces de olvidarlo, tratamos de hacerlo a un lado, tratamos de negociar incluso con nosotros mismos diciendo que no somos tan malos, pero si vemos en nuestro interior, encontramos que sí pecamos de muchas maneras, encontramos que merecemos castigo por muchas cosas que pensamos y hacemos. Entonces, de esas dos formas de la naturaleza, de nosotros mismos, entendemos cosas de Dios. Carlos González. ¿Qué tal, pastor? Sí, ¿cómo le va? No meditaba nomás simplemente cómo es que mucha gente a veces no puede
no puede ver en verdad la existencia de Dios, ¿no? ¿Sí? Y de memoria que la palabra dice que el Dios de este siglo cerró el entendimiento para que no vean las cosas del Señor, ¿no? Entonces, creo que como usted decía hoy recién, que la persona es tan perfecta y que Dios nos hizo así, ¿verdad? Nuestro mecanismo, todo es realmente bueno, ¿verdad? Por eso entonces, creo yo sin duda que el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Por eso damos gracias al Señor, ¿no? Porque Él nos abrió y podemos ver claramente acerca de la existencia del Señor. Sí, sí, muy bien. Y sí, es algo que tenemos que siempre estar dando gracias de que podamos ver la obra de Dios en nuestra vida, incluso y en el mundo entero, ¿verdad? Que cada cosa está funcionando por la obra de nuestro Dios. Pero ya vimos, podemos ver algo acerca de Dios en nuestra conciencia, en nosotros mismos, en la naturaleza, pero ¿qué no podemos encontrar acerca de Dios en la naturaleza ni en nosotros mismos? Podemos ¿Puede encontrar, repetir la pregunta, por favor? sí, sí. ¿Qué es lo que no encontramos o no podemos entender o encontrar en la naturaleza o en nosotros mismos acerca de Dios? ¿Ray? Su deidad y su La santidad. revelación de la existencia de Dios. Deidad, santidad y que alguien más escuché la La existencia. revelación, pastor, ¿verdad? Ok, Digamos, de saber realmente, digamos, la voz de Dios, la revelación de Dios, de que Dios es real. ok. Ese O es sea, en y eso parte, sí. solamente nos da su palabra, ¿verdad? O sea, a través de la palabra conocemos verdaderamente el corazón de Dios y lo que Dios dice a la humanidad. Su Exactamente. palabra. Exactamente, y a eso ya queríamos llegar con este punto, que podemos ver todo a nuestro alrededor y podemos decir, sí, existe algo más grande que nosotros, existe algo que hizo todas las cosas, que le puso orden al universo, pero no podemos encontrar lo que quiere Dios para nosotros. No podemos encontrar lo que hizo Dios por nosotros. Necesitamos de su palabra, necesitamos saber cuál es el propósito de todas las cosas, cuál es el propósito para nosotros, y necesitamos a través de su palabra ver el amor que tiene Dios para con nosotros. Sin su palabra no sabríamos, Cristo vino al mundo y dio su vida por nuestros pecados. Sin su palabra no podríamos encontrar que Dios tiene ese amor para con su creación, ¿verdad? Que Dios sigue eh, al pendiente para que todo siga funcionando. Entonces, necesitamos su palabra para saber acerca de el propósito, saber acerca de lo que quiere Dios para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere ahora o qué es lo que podemos hacer nosotros cuando entendemos que en su palabra viene todo lo que quiere Dios para nosotros, su amor para nosotros, su Hijo para nosotros, la salvación que nos ofrece? Nosotros, en respuesta, ¿qué es lo que hacemos? Pues nosotros apreciamos su palabra, nosotros amamos su palabra, nosotros necesitamos de su palabra, ¿verdad? Entonces, porque a través de su palabra entendemos, aprendemos y valoramos la salvación que ha dado para cada uno de nosotros. Podríamos pensar en Samuel cuando escuchó el mensaje o cuando fue llamado por Dios, ¿qué es lo que le dijeron que contestara? Habla, Señor, que tu siervo escucha, ¿verdad? Entonces, una buena forma para que nosotros podamos valorar y apreciar su palabra es cuando abrimos nuestra Biblia decir, pues, Señor, habla que tu siervo escucha. Preguntas para esta lección. Bueno, parece que fuimos un poquito rápido, pero las preguntas a veces son las que nos llevan más tiempo. ¿De qué manera hemos quebrantado el tercer mandamiento? ¿Nadie? ¿Quién se anima? ¿De qué manera hemos quebrantado el tercer mandamiento?
Alejandro Gordillo. Tal vez de pronto utilizando el día de reposo para, no sé, ir de fiesta, de paseo, hacer otras cosas en lugar de meditar en la palabra del Señor. Ok, puede ser, sí. ¿Qué más? ¿Quién más? Pastor, sí. Sí. ¿Puedo hablar, pastor? Sí, Martín. Sí. Nosotros quebramos, o mejor dicho, quebrantamos el tercer mandamiento cuando no queremos escuchar la palabra de Dios. Por ejemplo, como decía el hermano anteriormente, no vamos a escuchar la palabra de Dios, el día de que nosotros nos reunimos con la asamblea, o estamos distraídos en ese momento pensando en otras cosas. Estamos en el lugar, pero no nos concentramos y no atendemos la palabra como debe de ser. Prestamos más atención a otras cosas simples y comunes que a lo que es en sí la adoración y el escuchar la palabra atentamente como Dios nos lo pide. Es una manera que creo yo también que puede fallar. Sí, sí, es correcto. Y es algo que pasa muy a menudo, ¿verdad? Que traemos problemas o traemos trabajo que dejamos pendiente y estamos pensando, tengo que hacer esto. Y entonces mi concentración en ese momento, en lugar de estar concentrado en la palabra de Dios, estoy pensando en muchas otras cosas. Hace tiempo se envía una revista del Mensajero Luterano y en una de esas revistas tenía una parte dedicada a los niños y decía que el niño, terminando el servicio de adoración, le dijo a sus papás, yo aprendí hoy a contar hasta el, no sé, 100, por así decirlo. Y le dice el papá, pues, ¿cómo es que aprendiste a contar al 100? Dice, sí, empecé a contar cuando el pastor se subió a predicar y entonces de ahí hasta que terminó fueron 100. Entonces, hoy aprendí a contar hasta el 100. Entonces, a veces pensamos en los niños de esa forma, pero a veces nosotros estamos de la misma manera. Nidia, por favor. Nidia. El tercer mandamiento dice que guardar el sábado, pero ahí no se centra Martín Lutero tanto en el sábado, sino más bien en la palabra de Dios, ¿no? Que Sí, sí. guardemos, que obedezcamos la palabra, porque igual si hay una religión que guarde el sábado, pero nosotros no guardamos el sábado. Ok. Y ahorita vamos a ir viendo ese tema específicamente. Bueno, pastor. Pero sí, es correcto. Cuando nosotros hablamos de la palabra, nosotros decimos, cuando nosotros nos reunimos, cuando nosotros escuchamos la palabra, tenemos que estar atentos, tenemos que estar aprendiendo y no estar pensando en otras cosas, ¿verdad? Porque Martín Lutero se centra en eso porque el mandamiento habla acerca de la palabra de nuestro Dios. Ray Rivera. Sí, pastor. Que muchas veces no brindamos la reverencia al Señor como debemos hacerlo, específicamente cuando estamos en comunión con Él, sea en estudios, sea en la iglesia y muchas veces durante la oración. Porque a mí mismo me pasa que muchas veces yo estoy orando o estoy estudiando y la mente como que se me va para otro sitio. Eso me deja entender a mí de que yo no estoy enfocado al 100% en lo que es Dios. Pero tenemos que reconocer que cuando estamos estudiando, orando, estamos ante la presencia del Creador. Y muchas veces eso como que lo pasamos desapercibido. Sí, sí. Y es una de las cosas que también a mí me gusta enseñar cuando decirle a la gente, cuando nosotros vamos a la iglesia, tenemos que pensar y tener en cuenta que no vamos a un lugar de reunión social donde vamos a ver al tío, al primo, al amigo, sino que vamos a reunirnos a la presencia de nuestro Dios. Entonces tenemos que hacerlo con reverencia, dando la importancia que tiene nuestro Dios en ese momento, ¿verdad? A su palabra que es llevada ante nosotros por un pastor, por un predicador, ¿verdad? Alexander Duque. Sí, señor, que independiente del día,
Es decir, como no tiene que ver con el día, sino tiene que ver como con la actitud del corazón. Es decir, sí. que si yo dedico un tiempo para Dios, ese tiempo tengo que hacerlo con mente, con cuerpo, con toda la vida. Y no tiene que ver con el día. Y si independiente, si hay algunos que es el sábado, el domingo, el día que sea, ese día que sea dedicado a Dios, Sí. con toda la mente. Sí, correcto. Muy bien. Entonces tenemos ahí un texto, Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros y con más razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Entonces, parte es cuando dejamos de congregarnos. Normalmente, ¿por qué dejamos de congregarnos? Porque le damos más importancia a cosas que pasan en la iglesia. Pasa, digamos, es que una de las razones más grandes y más insignificantes, podríamos decir, es que el hermano no me saludó. Y entonces empiezan a hacer una cosa en su cabeza, un montón de pensamientos acerca de por qué no me saludó y entonces dejan la iglesia porque no lo saludó. Y entonces no están enfocados en que van a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Yo siempre digo, hay que ver que a veces como hermanos o como personas, nosotros a veces traemos algún problema, traemos alguna enfermedad y entonces en ese momento estábamos tan abrumados que simplemente venimos a la iglesia a pedir, a hacer nuestra petición, a escuchar la palabra de Dios y a veces pues no saludamos a todas las personas como podríamos tener la costumbre. Entonces, ir a la iglesia para congregarnos, para animarnos unos a otros, y dice con más razón cuando vemos que aquel día se acerca. ¿De cuál día? Pues del final de los tiempos, cuando nuestro Señor esté regresando por nosotros. Siguiente texto, Santiago 1, 22 y 24, perdón. Pero tengan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, pues se estarán engañando a ustedes mismos. Esta parte también es bien importante porque es no solamente escuchar la palabra y aquí está conmigo la palabra que he escuchado y hasta ahí, sino dice pónganla en práctica. Ponerla en práctica es hacerlo constantemente, utilizar lo que he aprendido de la palabra de Dios y practicarlo en mi vida diaria. Todos los días, lo que he aprendido, practicarlo conmigo mismo. Dice, si no, se estarán engañando a ustedes mismos. A veces tenemos un dicho que entra por un oído y le sale por el otro, ¿verdad? Y a veces, desafortunadamente, muchos de nosotros podemos ir a la iglesia, leer la Biblia, estar en un estudio y la palabra de Dios me llega por este lado y me sale por el otro porque me dice Dios, cuida a tu hermano, trátalo bien, no tenemos los 10 mandamientos, no hagas todo esto, y a veces como si nos dijera, ve y haz esto, ve y maltrata a tu familia, ve y maltrata a tu vecino, ve y maltrata a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, no es solamente escuchar, sino ponerlo en práctica. Salmo 1, versículo 2, que se deleita en la ley del Señor y de día y de noche medita en ella. Nuevamente, que la palabra de Dios sea algo que nosotros queremos tener en cada momento, de día y de noche. Y no solamente, otra de las cosas que puede pasar es, decimos, pues ahora voy a poner 5 minutos para leer la Biblia, y entonces me pongo a leer un párrafo completo, un capítulo completo de la Biblia y me pongo a leerlo. Ya terminé. Me voy a esperar al siguiente capítulo el siguiente día. Pero una de las cosas importantes es que meditemos, que entendamos lo que leemos, ¿verdad? Que podamos decirle a Dios, ábreme mi entendimiento para que esta palabra pueda aplicarla también a mi vida. Romanos 16, 17. Pero les ruego, hermanos, que se cuiden de los que causan divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Esta parte es interesante, especialmente porque nos habla de los que causan división, ¿verdad? Dice, cuídense de los que causan divisiones y tropiezos contra la enseñanza. Ya hemos hablado en otras ocasiones de los que enseñan otras cosas, pero aquí nos dice, cuídense de ellos, cuídense incluso de los que
aparentemente son de nosotros, pero que están causando divisiones y tropiezos en contra de la enseñanza que han recibido. Y nos da una forma de cuidarnos de ellos. Dice, apártense de ellos. Jesús en nuestro lugar. La pregunta completa, ¿cómo cumplió Jesús este mandamiento en nuestro lugar? ¿Cuál es la pregunta, pastor, por favor? ¿Cómo cumplió Jesús este mandamiento, este tercer mandamiento en nuestro lugar? Pastor. Sí, Carlos González. Sí, pastor, Dios te bendiga. Estaba escuchando así atentamente, ¿no? Y creo que Jesús en verdad, es que la ley fue abolida de ninguna manera, ¿no? Pero fue Jesús quien cumplió por nosotros lo que es todo lo que es la ley, ¿no? Entonces, Jesús cumplió, él siendo, digamos, él cumpliendo la ley, ¿verdad? Sí. Y él muriendo por cada uno de nosotros también, ¿no? Entonces, dice la palabra que juntamente con él fuimos crucificados. Entonces, por Cristo Jesús también nosotros cumplimos, ¿verdad? Ahora bien, hablando, por ejemplo, específicamente del día de reposo, si bien es cierto que no es que debemos cumplir, como decían los hermanos, de ninguna manera, ¿no? Sino que entender de que para mí, hermano, yo entiendo el día de reposo en realidad es el reposo que podemos encontrar en Cristo Jesús, entendiendo que Jesús dijo en la cruz, consumado es ya. Entonces, yo entiendo que en Cristo Jesús yo alcanzo, o mejor dicho, yo cumplo el reposo reposando en Jesús. O sea, significa en verdad que entendiendo de que Dios ya hizo todas las cosas y por lo tanto, por la fe, yo voy obrando, ¿no? Por la fe, yo voy haciendo las cosas. Y obviamente es tan real, es tan cierto, ¿no? Como decían los hermanos anteriores, de que la manera, digamos, de cumplir es buscándole al Señor, respetando su palabra, buscando esa intimidad con Dios, ¿no? Pero eso sí, digamos, nace del corazón, nace, digamos, de un corazón, digamos, renovado sería, ¿no? Entonces, no el viejo corazón, sino un corazón renovado en Cristo Jesús, ¿no? Por eso entiendo yo, hermano, corríjame si así usted lo considera, que en Cristo Jesús cumplimos el reposo y también a través de él santificamos de cierta manera las fiestas en el nombre de Jesús. Ok, sí. Adelante. No, está muy bien. Y es exactamente lo que queremos ver, que nosotros no podemos cumplir este mandamiento y necesitamos a Jesucristo para que Él, que sí lo cumplió perfectamente, pues ese cumplimiento sea puesto en nuestro lugar, en nuestra cuenta, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ahorita vamos a ver un poquito más adelante todo, un poquito más a detalle esto. Alejandro Gutiérrez. Gracias. Y bueno, la ley que cumplió Jesucristo tenía que ver prácticamente con el pacto que tenía la ley mosaica. Y lo podemos ver en Romanos 7, versículos 7 al 13, cuando el apóstol Pablo menciona que dice: testifico que no conocía el pecado, sino por la ley, y que ese pecado por el mandamiento llegó a ser sobremanera pecaminosa. Y la manera en que cumplió Jesucristo el llevar a cabo la ley fue obedecer desde el principio, porque sabía que si él desobedecía la ley, ningún propósito de cual él vino iba a ser cumplido, sino que se iba a desviar por el camino, y la obediencia tenía que ser cumplida al pie de la letra, porque para eso fue enviado. Y él se basaba mucho en la ley de Moisés, pero también de la ley de Moisés, como bien decía el hermano, cuando él murió, ya la ley ya fue abolida. Pero sin embargo, para nosotros hoy en día sigue siendo uno de los mandamientos que debemos cumplir, es no
tener falsos dioses, bueno, el adulterio, que son esos mandamientos que hasta el día de hoy son para nosotros la prueba cabal de que Jesucristo cumplió la ley, pero para nosotros fue singular y dura hasta el día de hoy, porque si bien Él cumplió la ley de no transgredir la ley mosaica, pero nosotros también tenemos el derecho de no transgredir la ley y de no faltarla, de no hacer... pasar a llevar la ley que fue importante para para que son el antiguo Israel, y para nosotros hoy en día también es de suma importancia cumplirla, porque si bien Jesús cuando murió se llevó con él el concilio que había llegado, pero también con él nuestros pecados fueron cargados con él. Entonces, ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Es ser agradecidos y no pasar por alto los mandamientos que son bien importantes. No hacer idolatría, no cometer adulterio, no fornicar, que hoy en día para el cristiano es difícil. No tan solo para el cristiano, sino que para el mundo en general. Entonces, eso es un fundamento, una base importante de los dos mandamientos principales, de los cuales nosotros como cristianos no tenemos que dejar pasar por alto, sino que al contrario, cumplirlo al pie de la letra, para que nosotros, el compromiso con el cual Jesús fue muerto, lleve a cabo para nosotros y tenga el propósito para el cual Él llegó y para el cual Él murió. Ok, y específicamente tenemos que recordar siempre el uso de los 3 usos de la ley, ¿verdad? El espejo, el freno y la guía. Para nosotros, los creyentes, los 10 mandamientos nos van a guiar en cómo poder agradecer a nuestro Dios por lo que ha hecho por nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo, vemos que Él cumple también este tercer mandamiento, y ahorita vamos a ver en qué formas lo estuvo cumpliendo. Martín Aguilar. Sí, aquí Jesús cumple el tercer mandamiento por nosotros, lo cumplió de una manera perfecta porque él tuvo una vida santa, tanto que desde los 12 años, desde ese momento él iba a escuchar la escritura y la predicaba. Entonces como dice la escritura también, él tenía conocimiento del evangelio, él daba el evangelio mismo, pero conocer la escritura, pues, porque era Dios mismo también. Entonces, él cubrió perfectamente desde temprana edad el tercer mandamiento en su vida, lo cubrió perfectamente porque él obedecía perfectamente a Dios, escuchaba la palabra y la predicaba con tanta elocuencia que pues todos se quedaban pasmados ante él. Entonces, él cumplió perfectamente en lugar de nosotros la ley, el tercer mandamiento, al escuchar perfectamente la escritura y también, pues, al morir por nosotros. Ese es mi punto de vista. Ok, sí, muy bien. Y eso es a lo que queremos llegar, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo cumplió perfectamente la ley. Y como ya nos comentó nuestra hermana Martín Aguilar, tenemos aquí un texto. Bueno, antes Alejandro Gutiérrez, ¿tenía algo más? Sí, que también bajo inspiración divina el apóstol Pablo declara que los seguidores de Jesucristo no están bajo ley, sino bajo bondad inmerecida que se les hizo a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Entonces la ley, como bien decíamos, Jesucristo la cumplió cabalmente al pie de la letra, porque si cuando él estuvo en el monte del Olivo y le dijo que pasara esta copa delante de mí, entonces ya al decir eso, que pasase esa copa delante de mí, que se haga la voluntad de mi Padre y no la mía, él ya estaba cumpliendo la ley fielmente. Entonces, esa ley a nosotros nos da a entender de que si Jesús pudo cumplir la ley cabalmente y fielmente, nosotros con mayor razón podemos hacerlo. Siempre porque nosotros si pedimos al Espíritu Santo, se nos da. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda a soportar y a aguantar. Y la ley para nosotros es un freno que nos dice, para, más allá no puedes seguir. Y si cometemos, inmediatamente miramos el espejo y decimos, ¿en qué estamos? ¿Miramos acá o no? ¿Seguimos o no? Entonces, eso es para nosotros lo más importante, de no transgredir y ser agradecidos por el sacrificio que nuestro Señor hizo y llevar consigo a la muerte nuestros pecados y nuestras transgresiones. Ok,
Ok, una de las cosas importantes también es no pensar que Cristo pudo y nosotros también podemos, ¿verdad? Eh, queremos, pero la realidad es que no podemos hacerlo como Él lo hizo. Fallamos con nuestra mente, con nuestro pensamiento, con nuestras acciones al tratar de cumplir, pero siempre cuando hacemos el intento, siempre lo hacemos en agradecimiento a lo que Él ya hizo. Entonces, el texto que tenemos aquí, Lucas 4:16. Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dice que tenía la costumbre de entrar a la sinagoga en cada día de reposo. Entonces, estaba cumpliendo los requisitos que Dios pedía a su pueblo. Estaba cumpliendo al ir y poner como prioridad la palabra de Dios para su vida. Siguiente texto, Lucas 2:41. Todos los años los padres de Jesús iban a Jerusalén durante la fiesta de Pascua y siguiendo su costumbre, cuando Jesús cumplió 12 años, fueron a Jerusalén para la fiesta. Cuando la fiesta terminó y emprendieron el regreso, sucedió que el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo notaran. Como ellos pensaban que el niño estaba entre los viajeros, hicieron un día de camino y mientras tanto lo buscaban entre los parientes y conocidos. Como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después lo hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, a quienes escuchaba y les hacía preguntas. Todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces, como lo había dicho también Martín Aguilar, nuestro Señor Jesucristo desde muy niño tenían la costumbre, sus padres, de llevar en el tiempo a la sinagoga, y él en esa ocasión, a los 12 años, pues fue y estuvo ahí hablando con los maestros de la ley, con los doctores de la ley, y dice que les escuchaba, les hacía preguntas, y todos los que lo oían se asombraban con su inteligencia. Entonces, poniendo siempre en primer lugar a la palabra de Dios. Siguiente texto. ¿Quién de ustedes puede acusarme de haber pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Tiene un punto específico e importante, porque nos está mostrando que nuestro Señor Jesucristo, delante de los que intentaban acusarle, les dice, ¿quién puede acusarme de pecado? ¿Cuál fue la respuesta? No hubo respuesta, ¿verdad? Porque no pudieron acusarlo de cometer pecado. Durante todo el tiempo hicieron todo tipo de intrigas, hicieron todo tipo de reuniones de ponerlo a prueba, y no encontraron pecado para poderlo condenar o acusar, ¿verdad? Entonces, por eso lo que dice nuestro Señor Jesucristo, y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Entonces, nuestro Señor Jesucristo hablando verdad, nuestro Señor Jesucristo cumpliendo perfectamente la ley, nuestro Señor Jesucristo sin cometer ninguna clase de pecado. ¿Preguntas hasta aquí? Pastor, ¿Sí? ¿para nosotros es solo el Evangelio? ¿Perdón? No lo escuché muy bien. Para nosotros, ¿es solo el Evangelio o la ley y el Evangelio? Pues necesitamos de las dos cosas, ¿verdad? Necesitamos la ley para mostrarnos nuestro pecado, necesitamos la ley para frenarnos, y para el creyente es para que nosotros podamos tener una guía de cómo agradecer a nuestro Dios, de cómo servirle, de cómo adorarle, ¿verdad? De las mejores formas que nosotros podemos agradecer a Dios por lo que Él ha hecho es cumpliendo lo que Él pide en su palabra, ¿verdad? Un ejemplo de esto es, tal vez siempre pongo ejemplos de niños, pero cómo los padres, cómo se sienten que sus hijos les agradecen por el trabajo que hacen, por cómo los cuidan, por cómo los alimentan, los visten. Pues estamos agradecidos los padres cuando ellos nos obedecen, ¿verdad? Cuando les decimos, no sé, limpia tu cuarto, estudia, y ellos lo hacen, entonces nosotros nos sentimos bien de que ellos están mostrando con su vida y con su cumplimiento, están agradecidos con nosotros. Ok, Juan. Sí, para agregar que nos prepara también, la ley nos prepara para esperar al Salvador. Sí, sí.
nos prepara también para que nosotros podamos estar activos, nosotros podamos estar agradecidos y podamos estar pues con los brazos abiertos esperando a nuestro Señor, ¿verdad? Que no, para muchos es cuando sea el fin del mundo, cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, como que es algo malo, pero para el creyente es una gran bendición que nosotros podamos llegar al momento en el que Él vuelva y nos lleve con Él, ¿verdad? Nidia Mancilla. Sí, quiero compartir en San Mateo 12, donde están los discípulos, arrancan espigas en el día de reposo. Está del 1 al 8, pero yo voy a leer los 2 versículos. Sí. Dice, ustedes no han entendido el significado de esta escritura. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios. Si lo hubieran entendido, no condenarían a quienes no han cometido ninguna falta. Pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el día de reposo. Sí, sí. Y específicamente lo podemos decir, ¿por qué empezaron a criticar ahí cuando recogían las espigas? Porque parte de las leyes fuera de los mandamientos es que ellos decían, pues tenemos un determinado número de pasos para que nosotros podamos caminar en sábado. No podemos hacer ningún trabajo porque es el día de reposo. Entonces, al hacer algún trabajo como recoger espigas, pues es también incluso para ellos era mal visto, pero dice nuestro Señor Jesucristo, como bien lo acaba de decir, no han entendido bien lo que es el día de reposo. Ok, siguiente pregunta. Adorar solamente el sábado. Si no mal recuerdo, sí, esa pregunta para nosotros es correcto, es bueno o es una ley que nos tenemos que cumplir, adorar solamente el sábado. Ya hace rato dijeron algo acerca de eso. ¿Right? Sí, el día específico no es lo importante, como estábamos repasando anteriormente, sino es que el tiempo que nosotros lo hagamos sea a diario, que nosotros lo hagamos con toda nuestra mente, todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Ok, muy bien, muy bien. Carlos González. Sí, pastor, no, obviamente que no ya sábado, es sábado, ¿no? Y está escrito ahí porque en realidad lo que hace la iglesia adventista es adorar ese sábado, en el cual ellos tampoco no pueden hacer nada, tampoco no pueden trabajar, y ellos literalmente santifican, o sea, le hacen santo ese día sábado, ¿no? Entonces eso es obviamente completamente incorrecto. El mismo Jesús lo dijo, así que es obviamente completamente incorrecto. Uno sí puede participar, digamos, supongamos que yo tenga solamente para poder ir a los cultos día sábado, no hay problema eso. El problema está, digamos, en la adoración de ese día y que ese día sea único y exclusivo y estar en función de solamente así como no hago nada porque es sábado, así que, y ahí está lo completamente incorrecto. Ok, muy bien. Y específicamente, como dices, la iglesia adventista dicen es únicamente el día. Si lo haces en otro día, estás pecando. Si lo haces en domingo, estás pecando. Me he encontrado con personas que incluso dicen, los que adoran los domingos están unidos al Papa, están unidos a no sé, a otra cosa que no es de Dios, porque Dios dijo que el sábado. Entonces, es una ley que se debe cumplir, pero tenemos que recordar nuevamente qué tipo de leyes tenemos o cuáles son los 3 tipos de leyes que tenemos en la Biblia. Dijimos ley moral, ley civil y ley ceremonial, ¿verdad? El día sábado, ¿a cuál se refiere? ¿Ceremonial? Ok, es en parte ceremonial. ¿Right?
ceremonial y moral también. Son las dos. Ok, muy bien. Entonces, el tercer mandamiento es una mezcla de la ceremonial y la moral. Perdón, me pasé un poquito. Entonces, ¿por qué es una mezcla? Porque ceremonial es el día en el que pide Dios que la gente se reúna, pero es moral porque todavía quiere Dios que tengamos un día para que nosotros podamos alabar a nuestro Dios, para que podamos agradecerle por lo que Él ha hecho. ¿Alguien iba a hablar? Ok. Entonces, la siguiente pregunta. Perdón, Martín Aguilar. Nada más yo quería opinar sobre el que no nada más los adventistas guardan el sábado. Por ejemplo, hay un grupo dentro del denominación, vamos a llamarle, que consideran que el domingo es el día específicamente el que tienen que guardar. Son los, por ejemplo, los reformados. Ellos opinan que tiene que guardarse completamente, como dice la Escritura, textualmente, el domingo, porque es el día que restó Jesucristo. Entonces, ese es una contraparte y esa es una diferencia de lo que está hablando, ¿verdad? Sí, sí. Sí, específicamente nosotros bueno, vemos el domingo por dos razones. Una, como dice algunos, la iglesia desde el principio del tiempo de su formación, la iglesia cristiana empezó a adorar y a reunirse los domingos. Muchos dicen por el recordatorio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que fue el primer día de la semana, que es el domingo. Y entonces, nosotros también tenemos esa costumbre, pero también porque nosotros podemos decir el día de reposo en general para la mayoría de la gente, por lo menos aquí en México, es el domingo, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ese día de descanso donde no hay trabajo, pues aprovechamos y utilizamos para que todos nos podamos reunir. Pero si fuera otro día, fuera lunes, fuera martes, de todas formas va a ser el día de reposo, va a ser el día de nuestro Dios, el día del Señor. Martín Aguilar, ¿otra vez? ¿O me equivoqué? No, sí está bien, entendido. Ok. Ray. En otra palabra, pastor, es decir que hay gente que tienen unos trabajos que son peculiares. Entonces, el día libre de ellos en el trabajo viene siendo un día de la semana. Entonces, ese viene siendo el día de reposo para ellos, se puede decir. Sí, el reposo del trabajo, sí. Y nosotros encontramos... Pero al final sabemos que tiene que ser todos los días el día de reposo para nosotros. Sí, nosotros tenemos el reposo cuando nos congregamos, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, es el reposo espiritual que nosotros tenemos, ¿verdad? Amén. La siguiente, bueno, no sé si alguien más. ¿Cuál es la evidencia del Nuevo Testamento que no tenemos que adorar solamente los sábados? Como lo dijo la hermana. Sí. En Colosense nos dice de que en dado caso nadie nos puede juzgar a nosotros en cuanto a día de reposo o en cuanto a luna llena. Entonces, esa viene siendo una de las evidencias que nosotros tenemos. Ok, correcto. Juan. Quiero leer aquí en Romanos 14, versículo 5, que dice, uno hacen diferencia entre día y día, otros juzgan iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. Amén. O sea que espiritualmente escogemos un día de reposo, el que uno quiera, para adorar a Dios. Amén. Sí, exactamente. Nosotros podemos utilizar, y por eso nuevamente digo, en la mayoría de lugares lo utilizamos en los domingos porque es el día en el que no hay trabajo y podemos congregarnos todos juntos, ¿verdad? Pero si, bueno, nuestras iglesias aquí en México no tienen servicios de adoración todos los días, solamente los domingos por lo mismo. Pero si tuviéramos toda la semana y
a tal persona tiene descanso un martes, un miércoles, y ese día se reúnen algunos o se dedican a estudiar la palabra de Dios, ese es su día de reposo, su día de descanso, su día dedicado al Señor. Entonces, como ya se adelantaron en el texto, pues, y muy bien, Colosenses 2, 16, 17, no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, de luna nueva o los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Entonces ahí tenemos, San Pablo habla a los colosenses y a nosotros que pues nadie tiene que juzgarnos por el día, por lo que comemos, por los días de fiestas, porque todo eso era sombra de lo que había de venir. Pero lo verdadero, lo real, y es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, observar el día de reposo los sábados era parte de la ley ceremonial, y esa ley ceremonial señala a nuestro Señor Jesucristo, el cual cumplió por nosotros. Ya no estamos bajo ese reglamento, sino bajo la gracia de nuestro Señor. ¿Cómo cumplió Jesús el propósito del día de reposo? ¿Cómo piensan que cumplió Jesús el propósito del día de reposo? ¿Sí? ¿Nos ¿Nidia? puede hacer el favor de decírnoslo? ¿Perdón? ¿Nos puede hacer el favor de decírnoslo? Ok. Vamos a tener Gracias. un texto para esto. Dice Mateo 11, 28 y 29. Vengan a mí todos ustedes los que, perdón, es que me aprendí de memoria en otra versión y batallé al leerlo y pensarlo en la versión anterior. Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿cómo cumplió Jesús el propósito del día de reposo? Nidia Mancilla. El mismo versículo que yo leí en Mateo 12, que dice, pues bien, el Hijo del Hombre tiene autoridad sobre el día de reposo, o sea, Él tiene la autoridad. Ok, sí. Yo ese descanso en Él. Ok. ¿En dónde encontramos el verdadero descanso espiritual? En Jesucristo. Exactamente. Y por eso el texto que tenemos ahí nos dice que vengan a mí todos los que están agotados de tanto trabajar y Él nos va a dar descanso. Entonces, el verdadero descanso que nosotros tenemos, lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros nos dedicamos un tiempo para leer su palabra, para escuchar el Evangelio, para ver y repasar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ahí encontramos el verdadero reposo, el verdadero descanso espiritual. Entonces, ese descanso espiritual es algo que no todos van a entender, no todos van a apreciar, pero es algo que realmente nos hace descansar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos cansados de nuestros trabajos, cuando estamos cansados de los problemas, de las enfermedades, de tantas cosas, incluso de nuestros pecados, vamos a nuestro Señor Jesucristo, vamos a su palabra, a su evangelio y encontramos que Él dice, pues todo eso, todos tus pecados, yo los cargué en la cruz. Todos esos pecados ya no lo tienes que cargarlos tú porque yo los cargué. Y ahí encontramos el reposo. Cuando nosotros pensamos que no merecemos nada bueno de parte de Dios, que es la realidad, pero vemos que Dios nos da su santidad, nuestro Señor Jesucristo nos da su santidad, que Él cumplió perfectamente, al cumplir perfectamente la ley y nos la ofrece a nosotros, tenemos un descanso. Al ver nuestro destino, que ya no es los infiernos, sino los cielos, tenemos descanso para nuestra alma.
Es un descanso que no puede dar absolutamente nadie. Y podríamos incluso decir, la forma en que vemos los creyentes las enfermedades, los problemas, es algo bien diferente a lo que ven las personas que no conocen a nuestro Señor Jesucristo, que no saben de ese descanso que Él ofrece, ¿verdad? Podemos ver a personas con una misma enfermedad y el que no ha escuchado el mensaje de salvación y Dios no le ha dado la fe, entonces ellos a veces están desesperados y están molestos porque están enfermos, porque tienen problemas. Y por el otro lado, el creyente lo ve como algo que Dios está utilizando para un bien, para su propio bien incluso. Ok, ¿preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Sí, pastor. Sí. Sí. Nada más una conclusión final, sencilla, que nos da ese texto que nos acaba de leer. Aquí el Shabbat, el día de reposo, Jesús es nuestro descanso y es nuestro reposo. Reposemos en Él. Exactamente. Cada vez que estamos en nuestro Señor Jesucristo, cada vez que escuchamos su Evangelio, reposamos en Él. Y por eso nuestro Señor Jesucristo nos invita a todos nosotros, ¿verdad? Cada vez que sientan la carga de sus pecados, cada vez que se sientan agobiados, ¿a dónde más podemos ir? Pues Él nos dice, vengan a mí y yo les voy a dar descanso. Alejandro Gutiérrez. Sí, también algo que recalcar acá en el versículo 29, que dice que sean humildes de corazón y manso. Aquí está hablando también que uno tiene que ser humilde a reconocer los pecados y ser manso cuando se tiene que corregir y enseñar. Y ser humilde de corazón cuando uno ya comete un error, un pecado, ser humilde y decir, sí, perdóname Dios por cometer este pecado porque no merezco tu perdón. Y también acá está hablando acerca de que nuestras almas con Jesucristo, al confesar nuestros pecados, la alma queda liberada, entre comillas, del pecado, porque ya estamos confesando nuestros errores y nuestros pecados. Entonces acá Jesús nos invita a ser humildes y mansos de corazón, y en Él hallaremos el refrigerio, porque el refrigerio que nosotros encontramos en Él es la liberación y el rescate, porque por algo Él está invitando a nosotros a ser partícipes de llevar con Él, de llevar nuestros pecados hacia Él. Entonces, al mostrarnos ese amor y esa entrega hacia nosotros, nos da a entender de que nuestras cargas y nuestros pecados en el día, si nosotros se las arrojamos y se las damos a entender, va a ser un alivio y un bálsamo para nosotros. Ok, muy bien, sí, y es algo que, por eso dice, aprende de mí, que soy manso y humilde, ¿verdad? Es algo que nosotros queremos hacer, aprender de Él para la forma que nos acercamos a Él, para la forma en que llevamos nuestra vida cotidiana con nuestros demás hermanos, con el prójimo incluso. Entonces, humilde, manso de corazón, tal vez no vamos a alcanzar la humildad de nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a tratar de hacerlo como Él lo hizo. Y todo esto siempre recordando en agradecimiento a lo que ya hizo por nosotros. Entonces, el perdón nos da ese reposo, ese descanso. La obra de nuestro Señor Jesucristo nos da ese reposo, ese descanso, especialmente porque ya no estamos viendo a un Dios enojado, sino a un Dios que pues, nos dice, como dice también la palabra de Dios, vengan a mí benditos de al cielo preparado para todos ustedes, ¿verdad? Entonces, ¿preguntas, comentarios finales? Sí, solamente quería agregar a algo, que aquí también, como bien usted decía, nos enseñan a nosotros como cristianos a ser humildes, a pedir perdón a nuestros hermanos, porque muchas veces nosotros somos tan orgullosos que no tomamos bien de la mano el texto que el versículo 29, lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí. A Jesucristo lo humillaron, lo trataron muy mal, y acá nosotros muchas veces no aguantamos que nos digan nada, ni siquiera nos corrijan, y nos enojamos, y es todo lo contrario, porque acá nos está invitando a que tenemos que ser humildes de corazón y mansos,
cuando se nos está enseñando, cuando tengamos que pedir perdón o pedir disculpas, ya estamos mostrando mansedumbre y estamos mostrando humildad. Y eso es lo que acá nos está enseñando, que tenemos que ser humildes de corazón y hallaremos el refrigerio. El refrigerio lo podemos encontrar con nosotros, con nuestros hermanos. Cuando tenemos un conflicto, pedimos perdón, ya encontramos el refrigerio. Y ese refrigerio es el que nos entrega nuestro Señor Jesucristo al llevar las cargas. Ok, sí, y siempre teniendo en cuenta ese, el reposo que tenemos, incluso es más grande de simplemente el reposo que tenemos cada día después de un trabajo, sino que es un reposo espiritual, un reposo, como nuevamente decimos, que solamente nuestro Señor Jesucristo nos puede ofrecer y nos puede dar. Ok, entonces vamos a finalizar con una oración. Oremos. Bendito Señor Dios, grande eres en amor y fidelidad para cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque nos has perdonado nuestros pecados, porque nos has dado la salvación, porque nos diriges a que podamos ir a tu palabra cada vez que lo necesitamos. Te agradecemos, Señor, porque pones tu palabra en nuestra vida y porque a través de ella podemos nosotros encontrar lo que tú has hecho por nosotros, lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo al dar su vida por nosotros. Te pedimos, Señor, que podamos apreciar siempre esto, que podamos tener como tesoro grande tu palabra y especialmente las buenas noticias, el Evangelio, la salvación de tu Hijo Jesucristo, ganada por nosotros, ganada para nosotros. Te pedimos ahora también, Señor, por todos aquellos que pasan por enfermedad, por tribulación, por alguna dolencia. Cuídales, protégeles, ayúdales. A los que hayan perdido su trabajo, a los que estén pasando por conflictos familiares. Y, Señor, permite que tu palabra siempre sea la guía de nuestra vida. Son tantas cosas que quisiéramos pedirte, pero conocemos también, Señor, que tú, aún antes de que salgan las palabras de nuestra boca, conoces lo que necesitamos. En tus manos quedamos en esta noche y te pedimos tu bendición para cada uno de los que hemos participado en este día. Todo esto te agradecemos y te pedimos no porque lo merecemos, sino en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Ok, la tarea pues la paso en un momento más, el video que tenemos para ver para el próximo lunes, con las preguntas. Y pues muchas gracias por haberse conectado, por su participación. Estamos para servirles en cualquier cosa que necesiten. Estamos en el grupo, si no, pues en el número personal, pues también podemos servirles. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias, Pastor. Buenas noches. Buenas noches a todos los compañeros. Gracias. Buenas noches.